Buenas tardes. El tema que nos ocupará hoy vienen a ser los métodos activos, el aprendizaje basado en problemas y el método de casos. Trabajo realizado por el grupo 2, conformado por las obstetras María Luisa Leo Mendoza, Rosa María Vega Guevara, Vilma Zorrilla Delgado y la que habla. Vamos a iniciar con el método del ABP, aprendizaje basado en problemas. Es un método de enseñanza-aprendizaje que busca resolver problemas, fomentando el aprendizaje activo y la integración del aprendizaje con la vida real. Consiste en plantear una situación-problema que debe ser bastante real, holístico, es decir, integrar todos los componentes a fin de que los alumnos puedan tener, digamos, diferentes ópticas para dar solución a este problema y por supuesto también diferentes opciones de solución, por supuesto que sean viables. ¿Qué caracteriza la ABP? En primer lugar, parte de las experiencias de los alumnos. Y este problema tiene a su vez dos aspectos importantes. Se constituye en un foco organizativo, es decir, organización de este proceso de construcción, de construir el conocimiento, además que es un vehículo para desarrollar habilidades y por supuesto también la toma de decisiones. Además, está vinculado a contextos auténticos, de ahí la importancia pues, de este método de poder aplicarlo en la realidad, y lo que se aplica en la realidad se olvida difícilmente. Y finalmente, el profesor asume el papel de facilitador. ¿Cuáles son las bases teóricas de este método? Está basado en las teorías constructivistas del aprendizaje. Los alumnos construyen por sí mismos aprendizajes significativos. Y la base teórica lo da, como vemos, expertos en esta, digamos, en esta explicación del aprendizaje, las formas de aprender, y se trata pues de lograr ello, que el estudiante fácilmente pueda obtener, construir más que nada el conocimiento. Tenemos por ejemplo a Carl Rogers y Abraham Maslow, quienes plantean realmente que el humano, la persona, tiene la tendencia de la autorrealización. ¿Qué quiere decir? Tenemos una fuerza, si nos interesa el tema, vamos a poder realmente aprender. Entonces, la motivación que debemos los docentes lograr en el alumno es importante para garantizar que este conocimiento se logre pronto y de la mejor manera. Tenemos también el aporte de Darcy y Ryan. Asimismo, el constructivismo de Piaget y Brunner, que menciona que el proceso de conocimiento es un proceso constructivo, o mejor, constructivo de creación. Es decir, el alumno no viene con la mente en blanco. El alumno tiene ya conocimientos previos y hay que partir de esos conocimientos para que el aprendizaje sea mucho mejor. Vygotsky, que sabemos muy bien, con su zona de desarrollo próximo, que se constituye realmente en un espacio de interacción social que le da el fundamento a este método. Y tenemos también las teorías de Gardner, es decir, la teoría de las inteligencias múltiples. Sabemos que antes de él se hablaba de un solo tipo de inteligencia. No, él fundamenta que tenemos muchas inteligencias y hay que explotarlas, ¿no? Entonces, todo esto va a va a sustentar la base teórica del ABP. El método de casos comparte los principios y rasgos básicos del modelo del ABP, son los mismos. ¿Cuáles son los antecedentes del ABP? A nivel internacional tenemos a Canadá como un país pionero. En la Universidad McMaster se inició con este método, también en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en Sudamérica, los países de Brasil, Chile y Venezuela. En el Perú, la Cayetano Heredia y la Católica. ¿Cuáles son los antecedentes del método de casos? Tenemos escasa información sobre este método. Como observamos, viene desde el siglo XIX, en la Universidad de Harvard se inicia con este método, en Europa, en España y en el Perú hemos visto que hay también actualmente inclusive escasas investigaciones sobre el mismo. ¿Cuáles son las evidencias en favor del ABP? Tenemos resultados de una investigación que incorporó más de 100 investigaciones
realizadas entre el año 72 y el 92 y concluyen que el ABP mostró mejores resultados en relación a métodos convencionales, más que nada el desempeño en evaluaciones clínicas. Posteriormente, también en el año 73, hubo investigaciones que demostraron que la diferencia entre el ABP y otros métodos era escasa. Entonces, podemos concluir que no se puede generalizar los resultados aún sobre este método. ¿Cuáles son las ventajas del ABP? En primer lugar, fomenta el aprendizaje activo, se aprende mediante la experiencia práctica, vincula el aprendizaje a la vida real, desarrolla habilidades de pensamiento y toma de decisiones y finalmente ofrece la posibilidad de la multidisciplinariedad. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, no se puede trabajar con grupos numerosos, ese es un problema que tenemos siempre en las universidades públicas. Se necesita personal capacitado en este método, se necesita mucho más ambientes para el trabajo en grupos y se requiere un mayor número de recursos didácticos. ¿Cuáles son las ventajas del método de casos? Establece puentes, eso es importante, entre la teoría y la práctica. Potencia la enseñanza activa, fomenta el desarrollo del juicio crítico, promueve la responsabilidad del alumno, desarrolla habilidades cooperativas y promueve el aprendizaje autodirigido. ¿Qué desventajas del método de casos? Es difícil que un microcosmos suministre el escenario general, lógico, ¿no? Puede confundir si se refuerza lo anecdótico. Además, aborda aspectos parciales que deben ser completados con otras unidades. Finalmente, ¿qué diferencias hay entre el ABP y el método de casos? En el ABP, el alumno está centrado en la investigación y la reflexión para llegar a la solución del problema, en tanto que en el método de casos está centrado en la investigación del estudiante sobre un caso real. Ahora, en el ABP los alumnos analizan el problema pero no se involucran, mientras que en el método de casos examinan el caso y se involucran. Bueno, estas son las diferencias más saltantes. Con ello hemos concluido y pasaremos ya a la parte práctica. Gracias.